Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la historia, las biografías de los emperadores romanos. Tras haber dejado ya a Antonino Pío y a Lucio Vero, nos toca abordar la figura de Marco Aurelio, y para esto contamos con la colaboración de Javier Romay. Javier es profesor de educación física, pero sobre todo es un experto en el mundo romano, sobre todo en el mundo de la gladiatura, donde tiene diversos trabajos, tanto de divulgación como de recreación, pero además, y ese es el punto donde enlaza de una manera más clara con Marco Aurelio, es un experto en la filosofía estoica. Bueno, agradecer a Javier, que luego también haré en la parte final, su trabajo, su ayuda, su largo y bien preparado guión, y ahora nosotros comenzamos con la figura de Marco Aurelio. La Gensania no era especialmente reputada o conocida en la historia de Roma, si bien puede rastrearse hasta el siglo II a.C. El primer año que se nos menta como alguien de cierta relevancia es Annio Scapula, durante la guerra civil entre César y Pompeyo. Pero sería casi un siglo más tarde cuando esta gens empezaría a conseguir una relevancia más notoria, que no pararía de aumentar. Aparece un Annio Vero, nombrado senador, y el hijo de este último, también llamado Annio Vero, sería premiado por Vespasiano y Tito con el patriciado en el año 73 o 74 después de Cristo. Este patricio aparece recogido en las actas como cónsul por segunda vez, y durante este consulado es cuando nacería en el 121 después de Cristo su nieto Marco Aurelio, futuro emperador del que hablaremos hoy. Nacido, como hemos dicho, en el 121 después de Cristo en el seno de la Gensania, Marco pasaría su infancia en el Monte Celio, un distrito de Roma caracterizado por la presencia de abundantes mansiones aristocráticas. De hecho, años después, Marco se referiría a ese lugar y a su infancia como micelio. Habría sido cuidado más por nodrizas que por su propia madre durante sus primeros años, o al menos eso extraemos por un fragmento de sus meditaciones, en el que afirma «mi madre me dio la sangre y mi nodriza la leche». Tácito, que probablemente aún viviese en la infancia de Marco, destaca en su diálogo sobre oradores este cambio de costumbres, donde antaño los niños de madre honrada no se criaban en el cuartucho de una nodriza, sino en el regazo de su madre, pero ahora el niño recién nacido se entrega a cualquier criadilla griega. Ahora bien, Marco guardaría un afectuoso recuerdo de su madre, recordando el importante papel que tuvo ésta en su vida. Su correspondencia con Frontón está plagada de referencias afectuosas hacia ella, y en sus meditaciones dice que su madre había inculcado en él el respeto a los dioses, la abstención no solo de obrar mal, sino incluso de incurrir en semejante pensamiento, y la frugalidad en el régimen de vida. Marco se quedaría huérfano de padre bastante joven. Según el escritor y arqueólogo Anthony Birley, el padre del futuro emperador moriría entre el año 124 y 128, siendo adoptado por su abuelo Vero, del que destacaría en sus meditaciones que sacaría provecho de su buen carácter y serenidad. En este momento también comenzaría su educación elemental, donde tuvo una figura de apoyo muy importante, su bisabuelo Catilio Severo, y así nos lo hace saber de nuevo en sus meditaciones, cuando dice que a él le debe el no haber frecuentado las escuelas públicas y haberme servido de buenos maestros en casa, y al haber comprendido que para tales fines hay que gastar con largueza. También destaca en sus memorias a su preceptor, del que aprendió a no ser partidario de ningún bando, a soportar las fatigas y a tener pocas necesidades, el trabajo con esfuerzo personal y la abstención de excesivas tareas y la desfavorable acogida a la calumnia. Sin duda, todos estos hechos de su infancia marcarían su carácter como adulto y le llevarían a ser el emperador que fue. De hecho, su biógrafo apuntaba que ya era un niño serio desde su infancia. Si a su excelente educación le juntamos que previo a empezar su educación formal fue inscrito por el propio Adriano en el orden de los equites e incorporado al colegio sacerdotal de los Salios, ya auguramos su buen porvenir. Durante el tiempo que ejerció como miembro de los Salios, desarrolló muy seriamente su labor, llegando a convertirse en maestro de la orden. Durante este periodo, en un banquete en honor al dios Marte, varios miembros del colegio arrojaron, como era costumbre, varias coronas sobre la figura del dios, cayendo la de Marco justo en la cabeza de esta,
siendo interpretado como símbolo de un gran porvenir. A punto de cumplir los 12 años, en el año 132, empezó a interesarse por la filosofía y por la forma de vida de sus practicantes. En la historia augustea se nos narra que comenzó a llevar ropa humilde y sencilla y poco después a imitar los hábitos de los filósofos, viviendo de forma austera y durmiendo en el suelo, solo aceptando a regañadientes dormir en un lecho pequeño cubierto de pieles tras la insistencia de su madre. Esta atención a la filosofía seguiría cultivándola toda su vida, convirtiéndose en un gran referente del estoicismo en la historia. Esta forma de vida, la dedicación tanto a los estudios como a sus deberes, impresionó al emperador Adriano, que se fijaría en él y a partir de ese momento le favorecería en lo posible, aunque ya anteriormente en un par de ocasiones había favorecido al pequeño Marco Aurelio, pero más por parentesco que por mérito. Uno de estos momentos de favoritismo sería cuando el emperador casó a Marco Aurelio, de 15 años por aquel entonces, con la hija de Ceyonio Cómodo, un hombre que había ingresado en el círculo cercano de Adriano poco después de la muerte de Antonino. La inclusión en esta familia, muy bien posicionada ya desde tiempos de Vespasiano, favoreció el ascenso de Marco, y no solo eso, sino el acercamiento a la figura de Apolonio de Calcedonia, un filósofo seguidor de la escuela estoica de la época que había instruido al propio Cómodo y que acabaría ejerciendo una gran influencia en Marco Aurelio. Poco tiempo después, en el año 136, Adriano sufrió una enfermedad que le provocó una gran hemorragia y casi la muerte, momento en el que el debate sobre su sucesión pasó a ser una preocupación personal del emperador. Tras este momento de enfermedad, eligió a Ceyonio Cómodo como hijo adoptivo, según el biógrafo por méritos de belleza exclusivamente. Sea como fuere, en el invierno del 137 murió, y Adriano, que llevaba tiempo padeciendo hidropesía, tuvo que replantearse y reorganizar su sucesión. A comienzos del 138 dio un discurso, ya desde su lecho, que recogería a Dion Casio, y cuyo contenido general era la decisión de adoptar a Aurelio Antonino, tío materno de Marco, siendo este su sucesor oficial. A su vez, Antonino adoptaría a Marco y Lucio Vero. A partir de aquí, la carrera política tanto de Marco como de Lucio arrancaría. Centrémonos en Marco. En el año 140 sería cónsul por primera vez, junto con Antonino. En el 145 lo sería por segunda vez, también con Antonino Pío. Y en el 152 sería nombrado cuestor. Por último, en el 161 ejercería el consulado por tercera vez y también llegaría al culmen de su carrera política. En este tiempo, coincidiendo con su segundo consulado, Marco se casaría por segunda vez en el 145, en esta ocasión con la que sería su compañera de vida durante 30 años, Faustina, con la que tendría nada más y nada menos que 13 hijos. A pesar de su gran descendencia, solo un varón que le sucedería en el trono y 4 mujeres le sobrevivieron. También durante esta época, y especialmente en la década del 140, Marco Aurelio mostró especial interés en continuar su formación, su desarrollo filosófico, si bien su etapa de formación ya había terminado. Prueba de ello es que mantuvo correspondencia con abundantes filósofos, destacando entre ellos Frontón. Su interés en la filosofía, como ya hemos remarcado, comenzó a la temprana edad de 11 años. A partir de los 14 tuvo sus primeros maestros en esta materia, destacando al ya mencionado a Apolonio. No obstante, a su tutor Frontón no le gustaba esta buena relación con la materia y le advertían algunas de sus cartas de que le convenía más centrarse en otras cosas. Una muy clara al respecto dice: «Me parece que tú, como es costumbre entre los jóvenes y fatigados por el tedio del esfuerzo, abandonaste el estudio de la elocuencia, te volviste al de la filosofía, donde no es preciso preparar con esmerado cuidado un proemio, donde no hay que insertar clara y acertada narración alguna». Marco dejó reflejado en algunas de sus cartas su desapego y malestar con algunas de las enseñanzas recibidas, alejándose de algunas de ellas como la oratoria y prestando más atención a la filosofía, que cultivaría durante toda su vida. Reflejo de ello es el agradecimiento que deja a Rústico en sus memorias. Me ha concedido la idea, Rústico, de la necesidad de enderezar y cuidar mi carácter
no desviándome al entusiasmo de la retórica, al haberme apartado de la oratoria y el refinamiento en la escritura para escribir en modo sencillo. En estos años, no solo sería Rústico quien le acercaría la filosofía en general y la estoica en particular, alejándolo de otras materias, sino que seguiría otros ejemplos y aprendizajes de su entorno, como pudo ser su amigo Claudio Severo o el filósofo tanto contemporáneo como de épocas pasadas, como podría ser Claudio Máximo, Cátulo o Epicteto, todos ellos recogidos en sus meditaciones. Volviendo al año 161, Marco alcanza su primer consulado y también muere Antonino Pío. Su padre adoptivo era una figura muy importante en su vida, hecho que queda reflejado de nuevo en las meditaciones de Marco Aurelio, puesto que el pasaje más extenso, por mucho, de esta obra se lo dedica a él. A su muerte se seleccionó a Marco Aurelio como sucesor, si bien este pidió que se nombrara también a Lucio Vero, de tal modo que el gobierno del imperio pasó a recaer sobre los hombros de los dos. Tenemos por primera vez dos emperadores en la historia de Roma. Pese a que la población seguramente consideraría a Marco Aurelio el emperador principal, debido a que había estado gobernando con Antonino durante 14 años y que era 10 años mayor que Lucio, desde el primer momento dieron a entender que trabajarían juntos por el bien del Estado. Muestra de ello es la acuñación de monedas que proclamaban Concordia Augustorum, es decir, la armonía entre los augustos. Nada más solucionar el problema de la sucesión, Marco y Lucio tuvieron que recoger y poner en práctica todas las enseñanzas que su antecesor les había dado y, de paso, el valor de toda la educación preparatoria que habían estado llevando. Con apenas unas semanas de mandato, se enfrentaron a una rebelión en Partia que traería consigo una peste, intensificación de pillajes fronterizos en Germania que degeneraría en las guerras marcómanas, una inundación y una hambruna. Y esos no serían todos sus problemas, sino que irían en aumento, con la peste antonina en el 165 y las ya citadas guerras marcómanas sobre el 167, que afrontaría Marco en solitario tras la muerte de su coemperador. Pero vayamos por partes. El cambio de gobernantes fue recibido en la corte parta de Vologases III como una oportunidad de recuperar territorios que habían estado históricamente en disputa entre ambos imperios. Poco tiempo después de la coronación de los coemperadores, Partia invadió el reino de Armenia, protectorado romano, deponiendo y expulsando del reino al soberano puesto por estos y poniendo a su propio candidato. En la región había dos candidatos romanos por proximidad a resolver el problema: el gobernador de Siria y el gobernador de Capadocia. En primera instancia correspondía a este último, que pensó, aconsejado por un vencedor itinerante de la zona, que condujo una legión armenia pensando que sería capaz de resolver el problema por su cuenta y llevarse la gloria de la acción, cayendo, a su vez, en una trampa del general parto Corroes. El gobernador se suicidó y la legión fue masacrada. Marco debió escoger otro gobernador capaz de hacer frente a la crisis en Partia y Armenia, y a su vez nombrar a otros gobernadores en los puntos claves del imperio, y lo hizo con mucho cuidado. Muestra de ello es que eligió a Estacio Prisco, que en aquel momento estaba en Britania, el punto más alejado de Capadocia. También se movió a Calpurnio Agrícola, que cubrió el puesto de Estacio, y a Aufidio Victorino, para vigilar las fronteras germanas. No solo desplazó cabezas pensantes para organizar aquella guerra incipiente, sino que también movilizó 3 legiones completas y algunos destacamentos del Danubio. Debilitó así las fronteras septentrionales, pero lo hizo a intervalos estratégicos y dejando órdenes a los gobernadores de la zona de que evitaran hostilidades y resolvieran el máximo número de conflictos posibles por la diplomacia. El este necesitaba recursos para calmarse. Mientras estos movimientos tenían lugar, otra legión había sido derrotada y obligada a huir. La situación se ponía muy tensa. Estas noticias propiciarían que el propio Lucio Vero partiese hacia Siria en el año 162 para tomar el mando junto con una parte importante de la Guardia Pretoriana e intentar aplastar de una la revuelta parta. Al parecer, Lucio se encontró con mucho trabajo de instrucción, pues el ejército sirio estaba reblandecido por la inactividad. También otra de sus tareas fue intentar negociar con Vologases la retirada de Armenia de los partos, pero estos estaban decididos a luchar.
Estacio Prisco entró en acción y despejó Armenia para los romanos. Tras asegurarla, cruzó el Éufrates e hizo lo mismo con Osroene, otro reino limítrofe entre partos y romanos que formaba parte de esta guerra. El conflicto finalizó entre los años 165 y 166 con el triunfo romano, y aunque esto podría parecer el principio de una época tranquila, no fue así. Las tropas participantes en la guerra enfermaron y portaron la enfermedad en su vuelta al imperio, lo que desató la plaga en todo el territorio. Esta fue muy dura, no solo por sus consecuencias, sino por el desconocimiento que había sobre la misma. Las fuentes son claras al definirla como excepcionalmente destructiva para la vida humana. Una de las más importantes al respecto es la del médico Galeno de Pérgamo, que huyó de Roma según supo de la enfermedad, o de Cornelio Celso, que aconsejaba en sus escritos a hacer lo mismo que Galeno a quien tuviese medios económicos, pues la única manera de luchar contra aquella enfermedad era poner tierra de por medio. La crudeza de la que venimos hablando se refleja en el hecho de que acabó llevándose unas 2000 personas al día en sus momentos más duros, entre ellas al coemperador Lucio Vero en el año 169. Pero no solo eso, sino que la principal actividad legisladora de aquel año estuvo relacionada con la epidemia y sus consecuencias, con medidas como la prohibición de transportar cadáveres de un pueblo a otro o las penas para la ocupación de tumbas ajenas ante la cantidad de muertos y la falta de espacio en los cementerios. Hubo 2 brotes según Dion Casio, si bien a esta plaga se la conoció como la peste antonina, con toda la mala imagen que esto daba a la familia imperial. Poco después de la llegada estimada de Lucio Vero a Roma, a finales del 166 o principios del 167, se produjo una invasión de los pueblos del norte que llevaban pacíficos desde tiempos de Antonino Pío. 6000 longobardos y obios cruzaron las fronteras para intentar asentarse en territorio de los romanos, si bien estos últimos los rechazaron. Tras esto, Valomario, rey de los marcomanos, negoció un tratado de paz que calmó las cosas. Ya en el mismo 167, Marco Aurelio quiso presentarse en persona en el frente, pero el acuciante problema de la peste antonina se lo impidió. Sería en la primavera del año siguiente cuando por fin ambos coemperadores partieron al norte a plantar cara al enemigo, pues tras la firma del tratado de paz y la ausencia de demasiado movimiento durante los momentos álgidos de la epidemia, el pueblo de los marcomanos había estado ejerciendo presión sobre la frontera, exigiendo que se les admitiera de manera pacífica o invadirían el imperio. Las negociaciones tuvieron cierto éxito y la situación pareció volver a estar controlada. Eso, junto con las bajas que el ejército en campaña estaban sufriendo como consecuencia de la peste, provocaron que los emperadores Marco y Lucio volvieran a Roma, poniendo rumbo hacia Aquilea como primera parada dentro de la península, donde se instalarían para pasar el invierno del 168-169 y planificar una posible ofensiva para el año 169. No obstante, entre el frío de la región y los efectos de la peste, la muerte se instaló en ese lugar, causando numerosas bajas según nos relatan los escritos de Galeno. Es más, por recomendación de este último e insistencia de Lucio Vero, emprendieron el viaje de retorno a Roma. Sin embargo, Lucio fallecería a los 2 días de iniciarse el retorno. Por si era poco el trabajo y las preocupaciones de Marco, tuvo que sumar el despedirse de Vero y encargarse de todas las ceremonias, a mayores de la crisis económica, la peste y sus consecuencias, y la amenaza constante de los pueblos germanos de la frontera norte del imperio. Todo esto, en su conjunto, hacía muy difícil reclutar nuevas tropas, así que las sacó de donde pudo, lo que refleja muy bien un pasaje de la historia augusta que dice así: dado que entonces arreciaba aún la epidemia, restableció con gran escrupulosidad el culto a los dioses, y como se había hecho durante la guerra púnica, ordenó preparar para la milicia a esclavos, a los que, como a los bolones, dio el nombre de voluntarios. Equipó con armas también a los gladiadores, a los que llamó complacientes. Enroló como soldados también a ladrones de la Dalmacia y de la Dardania. Armó también a los diogmitas. Compró tropas auxiliares a los germanos para luchar contra ellos mismos. Aparte de estas medidas, preparó sus legiones
como da la diligencia posible para la guerra contra los germanos y los marcomanos. También es este uno de los momentos en que dio muestra de su carácter hacia el pueblo y por eso fue recordado durante años como buen gobernante. Para no lastrar la economía de los romanos, de los ciudadanos de a pie, ya muy cargados por los impuestos y por la crisis económica, decidió subastar las propiedades imperiales para obtener ingresos que le permitieran continuar con el esfuerzo. Al mismo tiempo que Marco Aurelio hacía todos estos esfuerzos, se sucedían los episodios violentos en la frontera del norte, Panonia, Mesia y Dacia. Todo auguraba que una guerra totalmente abierta estallaría en breve, desestabilizando aún más la situación, por lo que el emperador estaba ansioso por marchar al frente y poner fin a esta situación. Por si no fuera suficiente la presión, su hijo menor, Anio Vero, sufrió de un tumor en la oreja y murió a los pocos días de operarse. Marco Aurelio guardó 5 días de luto y continuó con su deber para con Roma, marchando a la guerra. La sucesión de estos hechos y la forma de encajarlos demuestra lo imbuido que estaba en la filosofía estoica. En temporada de campaña del año 170, Marco lanzó una gran ofensiva militar al otro lado del Danubio. Poco más sabemos en verdad sobre esta campaña, ya que las fuentes son bastante escasas y no registran por entero ninguno de los años de las guerras. Principalmente nos guiamos por las leyendas acuñadas en monedas de los años sucesivos al 170 y algunos fragmentos sueltos de autores posteriores, como Amiano Marcelino, que habla de acciones concretas de la guerra, como el asedio de Aquilea por los cuados, lo que nos da una idea de que la guerra no fue demasiado bien para el bando romano. Autores modernos como Birley, en un ejercicio de síntesis, nos cuenta que estos pueblos ejercieron una gran presión sobre las fronteras del imperio y que hubo movimientos repentinos de oficiales o nuevos nombramientos que podrían explicarse con la muerte en batalla de estos mismos cuadros de mando o que les hubiese sorprendido la peste antonina en medio de la guerra. Uno de los más nombrados fue Claudio Frontón, que tras la muerte de sus iguales tuvo que hacerse cargo del gobierno de las 3 Dacias, a lo que añadía ya también el gobierno de la Mesia superior. Sea como fuere, las fuerzas bárbaras irrumpieron en varias provincias romanas en aquellos años, no solo del norte itálico, sino también de la zona balcánica, sumergiendo al imperio en una gran crisis militar. Para el año 171 se habría escogido a Claudio Tiberio Pompeyano, general sobre el que se rumorea que se inspiró la figura de Máximo X Meridio, junto a Pertinax, futuro y breve emperador, Grato Juliano y Valerio Máximo, para conseguir estabilizar la situación y frenar la invasión de nuevo, según Birley. Para el invierno del 170-171, Marco Aurelio movería su cuartel general a Carnuntum, ciudad que actualmente es Viena. La razón era que así podía organizar y desplegar ataques más rápidamente contra los marcomanos, a los que había identificado como su enemigo principal. En la campaña de ese año, los pueblos germanos en la guerra con Roma fueron atrapados mientras cruzaban un río de vuelta a sus tierras cargando el botín, y allí mismo fueron exterminados, dando fin a la guerra, como aparecería anunciado en la leyenda Victoria Germánica de las monedas acuñadas en ese mismo año. No obstante, aunque la guerra en suelo patrio había terminado, durante el 172 Marco Aurelio enviaría una ofensiva dentro del territorio marcomano. Los siguientes 4 años, hasta el 176, Marco Aurelio se los pasaría en su base de Carnuntum, sofocando los conatos de rebelión e invasión que iban surgiendo en las fronteras de su imperio. El último de ellos acompañado de su hijo Cómodo en un intento de que éste se formase en asuntos de guerra. A finales de ese año, del 176, padre e hijo regresarían a Roma para celebrar un triunfo, y a principios del 177, Cómodo, único hijo varón vivo de Marco Aurelio, sería nombrado coemperador con 15 años y desempeñaría su primer consulado junto a su tío Quintilo. En el 178, de nuevo padre e hijo, marcharían al frente del norte para vencer, por última vez en la vida de Marco Aurelio, aquellas tribus tan problemáticas. Durante esta última campaña, en la que cosecharía victorias en marzo del 180, Marco Aurelio enfermó, muriendo el 17 de ese mes tras hablar con su hijo. La causa precisa de la muerte se desconoce,
si bien se lucubra en algunas fuentes a que pudo ser por la peste, ya que el hecho de que hiciera mención a esta poco antes de morir y de que su hijo fuese despachado de su lecho de muerte con intención de evitar un contagio, apuntan hacia ello. No obstante, otras fuentes, como puede ser Dion Casio, culpan a los médicos de la muerte del emperador, al parecer buscando el favor de su hijo Cómodo. Como conclusión, dejar constancia que Marco Aurelio fue considerado el emperador perfecto según el juicio de sus contemporáneos, un hombre que gobernaba con justicia y que se interesaba por los asuntos del Estado y el bienestar de su pueblo. Solo hubo un reparo, de nuevo, según Dion Casio, su sucesor, que al contrario que su padre, se preocupaba más por su disfrute personal, dejando el gobierno en manos de terceros. Personalmente creo que es una de las grandes figuras que ha dejado un legado muy positivo a la historia y a la humanidad, ya que leer hoy en día a Marco Aurelio sigue siendo algo muy beneficioso para cualquiera. En palabras de Matthew Arnold, el conocimiento de un hombre como Marco Aurelio constituye un beneficio imperecedero. Pues hasta aquí todo lo relativo al emperador Marco Aurelio. Agradecer nuevamente a Javier su colaboración, su inestimable ayuda, además es un auténtico experto en este tema. Os voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces a su página web y redes sociales por si queréis ampliar información y saber más sobre el mundo de la gladiatura también. Y bueno, nosotros aquí nos vamos. Si te ha gustado este vídeo, YouTube te va a dejar aquí un enlace de suscripción. Y bueno, para que sigas viendo vídeos de historia, YouTube, que piensa en ti, piensa en mí y piensa en todos, te va a poner aquí una recomendación que quizá te interese. Y yo ahora me voy. Recordad, la historia es el futuro.